Allí nos quedamos con el mundo el mundo de las pruebas de elemento tierra o elemento agua y elemento tierra, el sendero probatorio, pero lo vamos a dejar ahí. Hablamos del elemento aire, del elemento fuego y del elemento aire, y ahí lo vamos a dejar porque dentro de poco voy a tocar lo que es el sendero probatorio y ahora no hace falta. Quiero entrar en otro tema tan interesante como el anterior. Últimamente vamos hablando y vamos diciendo qué es el ser humano y qué es el alma. Entramos en ese momento de cada conferencia, vamos hablando sobre nosotros, sobre ese alma y esa esencia que poseemos. Ante la pregunta ¿quiénes somos? Vamos teniendo diversas respuestas. Realmente somos todas esas respuestas. Porque somos algo sencillo, como decíamos ayer, pero a la vez complejo, grande, muy grande. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Esta es una pregunta también que corresponde a Nosete Ipsum, a conócete a ti mismo. ¿Hacia dónde vamos? Tiene muchas respuestas y tiene muchas maneras de explicarse hacia dónde vamos. Pero sí que dentro de esas respuestas podemos encontrar una filosófica que nos hace pensar, nos hace más que pensar, reflexionar o meditar. Todos, absolutamente todos, nos dirigimos hacia la gran realidad. La pregunta es ¿hacia dónde vamos? No lo que vamos a encontrar aquí, ni explicar lo que es aquello hacia dónde vamos. Lo que vamos a encontrar cuando acabemos el camino. La pregunta era ¿hacia dónde vamos? La respuesta puede ser simple. Hacia la gran realidad. Esa gran realidad es algo que solamente pueden llegar las almas, las esencias, en este caso y en este planeta, esta especie llamada el ser humano. No significa que no haya otras especies en otros lugares que tengan la capacidad de los 3 cerebros, los 5 centros, y que tengan esa partícula divina en su interior, desarrollada para poder tomar y coger este camino. Pero en este planeta, en este momento, en este planeta, los que se dirigen hacia la gran realidad son llamados seres humanos y somos todos y cada uno de nosotros. ¿Qué hay que tener para ir hacia esa gran realidad? Un alma, una esencia. Pero ese alma, esa esencia, también puede ser llamada o denominada de otra forma. Puede ser llamada la gran posibilidad. Tenemos la gran posibilidad de llegar a la gran realidad. El alma, la esencia, el Buddhata, el bodhisattva o la posibilidad. La palabra posibilidad también viene a significar el alma o la esencia. Tenemos la posibilidad
tenemos la esencia. Y es esa la posibilidad que tenemos. Tenemos la gran posibilidad de llegar a la gran realidad. Y esto no nos hemos de olvidar, porque tenemos esa posibilidad. Si negamos esa posibilidad, estamos negando a la esencia, estamos negando al alma. Ser conscientes que al poseer esa posibilidad, nos preguntamos hacia dónde vamos, es hacia esa gran realidad. Si no tuviéramos esa gran posibilidad, no podríamos ir a la gran realidad. Pero como la poseemos y ha recibido el nombre en diferentes lugares, diferentes denominaciones, como poseemos esa posibilidad, podemos ir a la gran realidad. Ya no digo la realidad, sino a la gran realidad, que es el primer paso. ¿Y por qué digo ese primer paso? Importantísimo. Porque ¿para qué la posibilidad quiere ir a la gran realidad? ¿Por qué? ¿Para qué? Pues la posibilidad quiere llegar a la gran realidad para realizarse. Lo que diríamos en hermetismo, para autorrealizarse. O podríamos decir para la autorrealización íntima del ser, si quisiéramos poner una frase grande y después explicarla pasito a pasito. Si la posibilidad no llega a la realidad, no se autorrealiza o no se realiza. No puede llegar a otra parte para realizarse. Puede llegar a otras partes, pero no se realiza. Por eso es tan importante saber hacia dónde vamos y por qué hemos de llegar allí, porque si no, no nos realizamos. Esa posibilidad, ese alma, no se realiza. Es algo importantísimo en nuestra vida. Es muy importante comprenderlo y llevarlo a cabo. Llevar y esforzarnos para que esa posibilidad llegue a la realidad, para que se autorrealice. Todo el mundo se quiere sentir realizado en esta vida. En esta vida no te realizas. Te puedes autorrealizar de una forma espiritual. ¿Por qué? Porque toda esta vida es fugaz, no es real. Me realicé al llegar a ser campeón, el año que viene ya no eres. Pero estamos hablando de realizarse fuera del tiempo y fuera del espacio, como por para siempre. Una vez para que dure para siempre. Por eso es tan importante saber hacia dónde vamos y dónde estamos poniendo los esfuerzos para llegar a esa meta, porque en esa meta es donde el alma, nuestra posibilidad de realizarse, se autorrealiza con el llegar, que es la autorrealización íntima del ser. ¿Y por qué la posibilidad tiene que llegar ahí a autorrealizarse? Porque la posibilidad no existe. Hasta que no se realiza, no existe en sí misma. Pero posee las características necesarias para llegar a la realidad y para realizarse. Sin embargo, no existe todavía. Pero están las características. Pero la posibilidad no existe, pero están las características. Por el camino, esa posibilidad empieza a existir. Pero hasta que no entras dentro del camino, esa posibilidad no existe. Sin embargo, están las características. Porque sin las características, esa posibilidad nunca podría existir. Están las características, entras en el camino. Y en ese camino, desde el punto que uno se encuentre,
hasta llegar a la realidad, esa posibilidad empieza a existir. Existe esa posibilidad. Pero si no entras en el camino, esa posibilidad no existe, aunque existen las características de la posibilidad. Por eso es tan importante entrar en el camino, sea el camino de la iniciación. Y por eso el sendero probatorio que hablábamos ayer te lleva al camino de la iniciación. Y aunque en el sendero probatorio estamos todos, en el camino de iniciación no estamos todos. Y por eso es importante entrar en el camino de iniciación para que esa posibilidad exista. Porque en el camino del sendero probatorio lo que existe son las características de esa posibilidad. En esa posibilidad con esas características de la posibilidad que no existe, esas características son llamadas en hermetismo la esencia. Tiene los caracteres necesarios para entrar en el camino de iniciación y existir. Y cuando esa posibilidad existe, se le llama alma. Así que las características de la esencia se tienen que volver en algo posible en realizarse. Y cuando se vuelve en algo posible, que entras en el camino y hay una posibilidad real de autorrealizarse, ya no solamente las características, sino que hay una posibilidad real, se le denomina a esa realidad alma. Y el alma es la que llega a la realidad donde se autorrealiza. Así que tenemos la esencia, las características de la esencia, y tenemos las características del alma. Tenemos la realidad del alma, quiero decir. Cuando ya hay posibilidad. Las características de la esencia se basan en lo que se denomina su origen. El origen de esa esencia, de dónde ha partido. El origen donde ha partido esa esencia le da unas características. Y luego todo el camino que ha ido haciendo esa esencia ha ido cogiendo otras características diferentes. Pero cuando esa esencia, esas características, entran en el camino de la iniciación, cuando se convierte en alma, esas experiencias que ha ido adquiriendo desde su inicio, en todo ese camino hasta convertirse en alma, se convierten en virtudes de flor. Y entonces, ese ser humano tiene un cambio en su interior. Ha dejado de tener características, la esencia, a convertirse en un ser con alma. Y en su aspecto físico no se notará, pero en su vida espiritual, ahí es donde se notan los cambios. Esos cambios que se notan, no se notarán quizás en el mundo físico, o quizás algunos sí, pero se notan en los acontecimientos internos, en el mundo de los sueños, en sus emociones, en sus pensamientos, en su voluntad, en sus meditaciones, en la intimidad. Pues eso se llama la autorrealización íntima, no pública. Aunque sucede que a veces se hace algo público, pero se llama la autorrealización íntima de cada uno de nosotros.
En esa intimidad, puede ser que sea el vecino de al lado, la vecina de arriba, o que no conoces, o que no conoces. Y en esa intimidad se va realizando ese acto. Mientras que los demás tienen esas características de esa posibilidad. Y otra persona u otras personas ya tienen esa posibilidad, ese alma, y se está realizando en forma íntima, en forma fuática, de fuego, de virtud. La palabra vir, virtud viene de la palabra vir, que significa fuego. Y en eso los hindúes y otros lugares pues la llaman Kundalini. Bueno, la llaman Kundalini, está muy bien. Ese fuego anular, serpentino, que está encerrado en el chakra Muladhara y que hay que llegar al chakra Sahasrara por un camino, por 33 escalones o 33 vértebras. Hay las que hay. Ya sabemos que lo tenemos. Pero bueno, espiritualmente sí, físicamente no, de acuerdo. Pero ese camino es donde se va realizando ese alma. Y antes era esencia. Y en ese camino, ir hacia esa iniciación estamos todos, porque todos estamos en el sendero probatorio. En ese sendero probatorio te lleva hasta la puerta de la iniciación. Una y otra vez. Una y otra vez. En diferentes ciclos de X años o de X existencias. Pero te lleva una y otra vez delante de la puerta. Otra cosa, que tú entres o no entres a la iniciación. Pero el sendero probatorio una y otra vez te lleva hasta las puertas. Esas características de la posibilidad se hagan posibles. Se convierte esa esencia en alma y se realiza. Una y otra vez. Cada uno estaremos con la puerta, quizá alguien está dentro ya en su camino de iniciación. Pero una y otra vez te llevan. A veces, varias veces en una asistencia, pero muchas veces en una asistencia, otras veces en una asistencia no, en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente. Sí que te encuentras otra vez en esas puertas. Pero en un grupo de asistencias te encuentras muchas veces delante de esa puerta. Una y otra vez hay esencias que lo rechazan. Ni bueno ni malo, no juzgamos aquí, ¿eh? Pero en algún momento cabe otra vez la posibilidad de que esa esencia acepte y entre dentro de lo que es el camino de iniciación. Y salga del sendero probatorio. Y que empiece su realización como alma. Es algo, algunas esencias pide y suplican encontrar esa puerta para poder entrar e iniciarse. Y hay otras esencias que se encuentran a disgusto delante de esa puerta, porque prefieren más no haberla encontrado en ese momento. Le gustaría pensar que la encontrado en otro momento, supuestamente, pero en ese momento no les va bien. Ya entrará en otro momento. Existe esa posibilidad, o tiene las características de esa posibilidad. Y hay otras que la aprovechan, entran. Oye, y hay esencia que sale. Porque no es un camino de ida solamente, también es un camino de vuelta, como tantas veces nos enseña la mitología y la historia. Así que no solamente entran, sino hay esencias, almas que salen. Ahí ya empezaríamos a hablar de las almas que salen y de las almas que entran, pero también hablaremos sobre ello.
Y como son infinitas, o somos infinitas almas y infinitas esencias en este infinito universo, pues habrán infinitas almas que entran, infinitas almas que salen, infinitas almas que no entran, infinitas almas que están pidiendo para entrar. Aquí todo es infinito. Los números son infinitos, son incontables, como significa la palabra infinito, son incontables. Eso sí, lo que más importa de todo ello es lo que dice la máxima en el templo de Delfos: conócete a ti mismo. ¿Dónde estás tú? ¿Qué es lo que quieres? Estás delante de la puerta. Tienes que pedir para llegar a la puerta, o la puerta no te interesa, o no, lo que sea. Pues también llegar a entenderlo y llegar a comprenderlo. ¿Y qué es lo que separa la posibilidad de la realidad? Porque vamos a entendernos. Cuando uno dice hay una distancia, entendemos que la distancia no existe. Que es para entendernos, ¿no? Y comprendernos. Distancia es menos que 1 milímetro. Pero para entendernos y comprendernos, ¿no? Hablamos en el mundo tridimensional euclidiano y tenemos que decir, estamos aquí, aquello está allí, está lejos, o está aquí, está cerca, o acá, está muy cerca. Aquí, acá o allá. No tenemos mucha más distancia. Le podemos poner el sistema de decimal que no lo hemos inventado nosotros. Está a 10 kilómetros, a 100 kilómetros, o según la velocidad de la luz, está a 10 años luz, a 20 años luz, a 100 años luz. Aunque dicen que la velocidad de la luz no se puede tomar como un sistema métrico. Pero bueno, nos entendemos, al menos nos entendemos, porque estamos aquí. Pero entendemos que la distancia no existe, espiritualmente hablando. Pero nosotros, bajo nuestras características de nuestro intelecto, para entendernos, nos hablamos así, pero eso no existe. Existe la distancia física, pero es que la distancia espiritual no existe. No existe la distancia espiritual, o no existe la distancia en el mundo espiritual. Pero nosotros, para entendernos, pues decimos, como decimos, que el cielo está allá arriba, pero realmente no está allá arriba. En una redondeta, el cielo está a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Estamos rodeados, ¿no? Del espacio, ¿no? Y si sales del espacio, arriba y abajo no existe. Existirá tú donde te pones arriba y abajo, si no hay suelo. Bien. Pero nos entendemos de esta manera y de esta manera nos comprendemos. Oye, tenemos que buscar soluciones a nuestro mundo para entendernos, sabiendo que son soluciones y que no son realidades, no son verdades. Entonces, ante esto ¿qué es lo que hace o qué separa? Que no la distancia, a la posibilidad. Cuando uno ya ha entrado en el camino de iniciación, de la posibilidad a la realidad para autorrealizarse. ¿O qué es lo que separa? A las características de la posibilidad, que esta todavía no existe, a la posibilidad de después autorrealizarse. ¿Qué es lo que lo separa? Cuando uno decide. La distancia, diríamos que sí, pero no es cierto. El tiempo, bueno, Europa, el tiempo siempre está por ahí, pero lo que les separa son dos principios. Ninguno de ellos son divinos. O sea, me explico. Ninguno de ellos está puesto por el camino, por la creación del universo. Esos dos principios no nacieron junto con el universo, nacieron después de él. Y son los que separan a esa posibilidad a la realidad. Y uno es lo que se denomina en psicología hermética el yo, el ego.
lo que dicen los budistas, el agregado psicológico, el agregado psíquico. El yo separa. Vamos a hablar de la posibilidad. La posibilidad de la realidad. A través de un pensamiento. A través de un pensamiento. Que dice lo siguiente ese pensamiento. Si tú no has nacido alma o no has nacido realizado, es que no tienes la posibilidad de realizarte. Y eso nosotros no lo creemos. Y entonces no lo hacemos. No nos sentimos con la posibilidad de realizarse. Y entonces lo vemos lejano. Cuando la distancia no existe. Lo único que existe es la voz, que te separa la posibilidad que tienes a la realidad, para poderte autorrealizar. Un pensamiento. Si no es nacido, es que no tiene la posibilidad de serlo. Y de esta forma, enfrasca esa posibilidad, enfrasca la esencia o enfrasca el alma. Porque te lo crees. Que tú no eres. Lo somos todos. Pero no entendemos así en la vida. Pensamos que son unos, pero somos todos. Lo somos todos, porque todos estamos en el camino. Pero pensamos que nosotros no. Y lo somos todos. Y entonces esa posibilidad no se realiza. Y no te realizas. Porque una voz grande, la unión de todo ese yo, todos esos egos, ese yo pluralizado, pero uno, pero es pluralizado, pero es one, es uno, te dice, tú, nacido de fulanito, menganito, y sutanito, bueno, menganita y sutanito, que no has hecho nada en la vida, no tienes la posibilidad de hacerlo. Te niega la posibilidad, te niega el alma. Y si uno cree en esa voz, niegas tu posibilidad, está negando tu alma. Y mira que nos lo han explicado de todas formas. Vino un carpintero, el hijo de un carpintero que era carpintero, y enseñó el camino de la cristificación. Vinieron otros, que eran personas muy humildes, y enseñaron el camino de la liberación. Pero nosotros, como a ellos, a los humanos, el yo, el ego, que es el yo, que es pluralizado, pero que es uno, te dice, si no naciste, tú no tienes esa posibilidad. Y uno se lo cree. Y niegas a tu propia alma, niegas a tu posibilidad. Eso está muy lejos para ti, que no existe la distancia. Pero no sé. Y contra eso, contra esa frase que enfrasca, embotella, y que embotella porque es lo que no permite, o sea, lo que separa
la posibilidad de la realización. El yo. El yo de la psicología. El ego. Lo separa, es lo que no permite que uno, esa posibilidad que tiene, y con sus características, que está hecha para eso, se pueda realizar. Claro, no lo dice todo el rato con esta frase, cansona, sino en todo momento. Voy a meditar. Bueno, valdría más que cogieras y te hicieras tal cosa. Voy a hacer esto. No, vale más que hagas lo otro. Voy a hacer aquello. No, es que es mejor no sé qué. Voy a hacer esto. No, porque te niega la posibilidad de autorrealizarte. Te niega el alma. Y la posibilidad busca realizarse, pero el yo convence en no hacerlo. Y en este mundo y en esta época, sobre todo en esta época, este yo pluralizado, porque es uno, aunque es plural, bueno, mira que tenemos ejemplos, por gana. Y esa posibilidad, el alma, no puede llevarse a cabo, no se puede realizar, no puede llegar a la realidad y autorrealizarse. He dicho dos, el yo no nació con este universo, el yo lo creamos cada uno de nosotros. Y ya está el yo social, el yo propio, el yo familiar, el yo que queráis, pero lo creamos nosotros. Y nosotros tenemos que disolverlo, tenemos que acabar con él de una forma u otra. Y la segunda es nuestra querida, amada, maravillosa personalidad. La personalidad no embotella a la posibilidad. La personalidad no embotella a la posibilidad, la condiciona. ¿Y qué es eso? Que te dice, no tienes condiciones de autorrealizarte. No tienes las condiciones. Hoy no dan las condiciones para meditar, porque está lloviendo. O en esta época tienes que estudiar no sé qué, porque no dan las condiciones. Y te condiciona. Uno te niega y el otro te condiciona. Y la personalidad tampoco nació cuando nació este universo. La creamos nosotros y es necesaria para podernos expresar. Es un vehículo de expresión, pero que nos condicione nuestra espiritualidad. Hasta ahí hemos llegado. Estos dos agentes, el yo embotella, la personalidad condiciona. ¿A quién? A nuestra posibilidad. Y esta no puede llegar a la gran realidad y no se puede realizar. Y no puede realizar la autorrealización íntima del ser. Dos contra la divinidad, nuestra posibilidad, nuestra parte divina. Y casi perfecto, porque perfecto es el ser. Dos. Cuando dos cosas de estas, por poner un nombre, pueden con nosotros somos la esencia, por cierto, somos la posibilidad, estamos un poquito mal. Porque en otras épocas lejanas, en otras épocas no escritas por los historiadores y registradas en libros, pero libros que como no sientan bien, están ocultos. El ser humano le pegaba dos patadas a cada una de ellas y se autorrealizaba. O sea, pero ahora
cuesta un poco más. Porque nos creemos al yo, nos creemos a la personalidad que dice que no tenemos condiciones. Y el yo, que tú no has nacido así, no lo vas a conseguir. Y la personalidad, que no hay condiciones. Y escuchemos a estas dos. Cuando uno tendría que escuchar a su posibilidad, a su alma, a su esencia. Que lo que tenemos que escuchar. Y desechar el pensamiento de la personalidad y del ego. Tú aquí no entras. Y entonces, cuando empieza esa revolución, uno consigue oírlo. Llega a la puerta de iniciación, llama como tiene que llamar y entra. Y ahí pasan cosas, claro, cosas pasan. La resistencia del camino, o sea, pasan cosas, pero tú estás en esa vía de crear alma, de realizarte, de llegar a la autorrealización profunda. Que haya, más allá de la autorrealización, hay otro nivel. Sí. Bueno, vamos a hablar de uno de los, no de los más próximos ni más lejos, porque no hay distancia, pero para entendernos, de los más próximos que tenemos. Pero vuelvo a decir que la distancia en el mundo espiritual es que no existe, existe en el mundo físico, que está muy bien entendernos a cuántas calles está la panadería, pero que en el mundo espiritual esto no funciona así, por Dios. La lejanía, la cercanía no existe. Existe la separatividad. Y lo que nos separa, pues de esa gran realidad, vuelvo a decir, el yo, que embotella, y nuestra querida personalidad, que nos condiciona. Ya tenemos todos, hombre. Luego hay otras cosas, pero vamos a entrar en otras cosas. Con estas dos que creo que tenemos más que suficiente. Entonces la esencia, la posibilidad, o las características de la posibilidad, se pone a soñar. ¿Cómo sería si llegara a realizarse? ¿Cómo sería el camino? ¿Qué es lo que haría? ¿Quién se encontraría? Pero esos son sueños. Y los sueños quitan la posibilidad de despertar. Aunque son sueños bonitos. Son sueños bonitos. Hay pesadillas. Yo no estoy hablando de pesadillas, que las habrá también. Estoy hablando de sueños. De sueños no solamente mentales, sino de satisfacciones. Pero ese mismo alargamiento sea suave, bonito, que te acurrucas y te pones a dormir. O sea, una pesadilla. Vamos a dejar la pesadilla. Vamos a poner el sueño bonito. Que sueñas que vas a hacer algo mañana, que se van a cambiar las condiciones y ahora no sé qué. Que es la vida de un maestro. Uy, pues a mí me gustaría ser como esto, de una maestra. Qué bonito sería, no sé qué. Sería fantástico que el mundo fuera de otra manera. Qué bonito sería todo esto. Qué bonito. Yo no digo que no sea bonito y que tranquiliza. Armonizar no, pero tranquiliza. Hay que hablas con uno y hablas con otro. Y todo el mundo está soñando. Son sueños bonitos. A mí me lo cuenta. De verdad, que es un sueño. No me vienen con sueños feos, me vienen con sueños bonitos. Cosas bonitas. Pero ese sueño no quita la posibilidad. Porque únicamente uno se puede realizar. Esa posibilidad se puede realizar si uno está despierto. En el estado de Shekhinah, en el estado de la divina presencia. En el estado de estar despierto. En el estado del sueño. Pero son bonitos, ¿eh? Yo, de verdad, bonitos son, ¿eh? Te cuentan cosas en las que dices, qué bonito es. Pero son sueños, no son reales.
tú no puedes llegar a la realidad por un camino que no es real. Y solamente puedes llegar a la realidad cuando despiertas, porque eso es real. Entonces, encuentras seres humanos que sueñan y te cuentan cosas de sueños. Y los conoces de años, pero nunca se acercan a la realidad, porque nunca despiertan, porque están soñando, que a lo mejor es donde tienen que estar. Yo no voy a juzgar, ¿eh? Yo no he dicho ni bueno ni malo en ningún momento. Yo digo que soñando, el sueño no es ninguna realidad, por tanto, el sueño que no es ninguna realidad no te puede llevar a la realidad. Tienes que despertar y desde el despertar sí que llegas a la realidad. Entonces, los conoces hace años y siguen viviendo. Hombre, el sueño lo cambia, porque siempre es el mismo un poco pesado. Te vienen con sueños diferentes. Ahora te vienen con uno que te hace más gracia y otro que te hace menos gracia. Y luego vienen con otro que te hace mucha gracia. No sé, que están bien. Pero es que no despierta. El sueño no te lleva a despertar. El sueño te lleva a soñar, a vivir un mundo irreal. Y para llegar al mundo real tienes que despertar. Esto lo explica muy bien el amigo Gurdjieff con el shock, la terapia de shock, que es despertar. Él lo hacía de una forma con una campana que era fantástico. El despertar, es ser consciente. Desde la conciencia, desde el despertar, sí que llegas. Por eso la cábala te haga todo el rato la chejina, la divina presencia, la divina presencia, la divina presencia, la divina presencia. Porque como no lo tengas dentro, no estés desde el estado activo de la esencia, despierta, la posibilidad no la tienes. Porque es cuando estás despierto que ves la realidad. Y desde la realidad sí que te puedes autorrealizar, pero si no, es imposible. Desde el sueño no puedes. Vuelvo a decir una vez más, ¿eh? Es bonito. Bonito es. Bueno, unos más bonitos que otros. Hay algunos sueños que son un poco pesados, pero porque te van explicando lo mismo y a veces pesados, pero hay sueños que son bonitos y además de que te pasa durante un tiempo cuando te lo cuentan, pues de una forma agradable, de una forma bien, pero desde ahí no despiertas. Así que tenemos el yo, que te dice nunca, la personalidad que te condiciona, no hay las condiciones necesarias, y luego tenemos, cuando ya no puedes hacer nada, que te conformas en vivir un sueño, que desde el sueño tampoco puedes llegar a esa realización. ¿Qué propone el hermetismo? El hermetismo propone, primero, que dejes de soñar. Despierta. Desde la realidad, que trabajes con tus posibilidades, o al menos con las características de tus posibilidades, o sea, esa transmisión con tus posibilidades, que son muchas y son muy buenas. Y que te enfrentes con la personalidad, que la pongas en su sitio y que al agregado psicológico lo elimines de tu vida. Porque cuando no existes a este mundo, por lo tanto, de este mundo no te puedes esconder. De este mundo no significa cuando uno se muera, ¿eh? O sea, vida y muerte es lo mismo. Es una misma circunferencia. Te propone eso. La personalidad para lo que sirve, y luego para lo que sirve, que no sirve para nada. Y liberarse. Y esas posibilidades que tienes, que pueden realizarse, ya llegas a lo que es la autorrealización íntima del ser propia. En silencio, bueno, o a lo mejor pública, pero generalmente es algo íntimo más que público, es algo íntimo. Pues muy bien, queridos amigos, quería dar esta conferencia porque con la de ayer, sobre la personalidad, etcétera, sobre lo que somos humanos y no somos personas, quería hacer entrar esta conferencia creía que era un buen momento para hacerla entrar. Además, me tocaba hoy, lo que pasa es que ayer no hablé sobre las pruebas de elemento agua y de elemento tierra, pero prefiero más hablar de ello que hablar de esas dos pruebas, porque un día hablaremos del sendero probatorio de una forma completa, mucho más allá de la prueba de los 4 elementos. Pues son las 9:15.
de un jueves. Y significa que mañana es viernes. El viernes es el mejor día de la semana. Es lo mejor que hay. Viernes por la noche, vamos, es lo mejor que hay. Pues nada, pues muy buenas noches a todos. Que os salgáis a dar un paseo, que cenéis bien. Y el sábado a las 10 de la mañana seguimos con estos temas de tipo hermético. Buenas noches a todos.